Chile es un laboratorio natural, diverso, descentralizado. Es momento de hablar desde lo local sin pretexto. 1:32 p.m. Queremos entrar en el tema que es el gran tema del momento y que tiene que ver con este escándalo que se ha desatado a partir de un audio de casi 2 horas al que tuvo acceso el sitio periodístico Ciper Chile y que compromete al abogado Luis Hermosilla, al empresario Daniel Sauer y a la abogada Leonarda Villalobos. Todo esto en una trama de, según lo que se desprende de este audio, de pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión para el Mercado Financiero con el propósito de hacer frente a la situación que vive el empresario Daniel Sauer, que también ha tenido ahí una serie de situaciones que ha enfrentado como empresa, la empresa Factoring, que es la empresa Factop, la empresa de Factoring, Factop, de la cual él es dueño, ¿verdad? Y también de otras entidades que forman parte de su familia. Vamos a entrar de lleno en las implicancias que tiene esto con el abogado que fue parte también del Consejo de Defensa del Estado, fue litigante durante más de 22 años, representando al Estado de Chile en las más importantes causas por delitos asociados a corrupción. Fue además abogado del Departamento de Investigación de Lavado de Activos del Consejo de Defensa del Estado por 9 años. Así es que queremos presentar a quien probablemente nos pueda explicar de mejor manera ¿qué estamos enfrentando en este caso? Rodrigo Reyes Duarte, actual director jurídico de Pre-Lafit Compliance. Rodrigo, un gusto de tenerte con nosotros esta tarde. Hola Mirna, muy buenas tardes a todos, el gusto es mío. Perfecto. Rodrigo, hemos hablado en otras oportunidades, sobre todo para efectos de lo que fue la puesta en práctica, la puesta en marcha ya de la ley de delitos económicos, todos los alcances que tenía el que se estableciera y se ampliara el catálogo de delitos. Ahora, por ejemplo, las empresas también son susceptibles de ser perseguidas, ¿no es cierto?, por cometer delitos. Entonces, quiero preguntarte, en todo este marco, ¿qué impacto, dirías tú, tiene este caso? Bueno, es un caso que sin duda, independientemente de la opinión que tengamos del caso en particular, porque todavía no sabemos mucho de la verdad, Mirna, porque claro, tenemos un audio, pero no sabemos si ese audio da cuenta, digamos, de hechos verídicos o se trataba, cierto, de una estrategia, digamos, del abogado para efectos de probablemente cobrar más honorarios, ¿cierto? Que podría haber alguna maniobra en ese sentido. Pero independientemente de eso, ¿cierto? El delito de soborno, ha sido un delito paradigmáticamente vinculado con la corrupción, digamos. Es el gran delito en materia, diría yo, de delito funcional. Y el delito de soborno hoy día es un delito que se incorpora como un delito de la tercera categoría. La ley de delito económico establece 4 categorías de delito, pero es un delito de tercera categoría, o sea, los delitos funcionarios en que una empresa puede verse involucrada o de los que pudiera ser beneficiada, dice la nueva ley, va a caer dentro, digamos, de esta normativa, de este estatuto, mucho más grave en relación a la aplicación de sanciones penales finalmente, ¿cierto? Si bien no hay un aumento en la penalidad de estos tipos penales, de estos delitos, hace muy difícil el juego de atenuantes y agravantes que considera la nueva norma. Hace muy difícil que que en determinadas ocasiones, sobre todo los casos mucho más graves, puedan terminar con penas en libertad, ¿cierto? Es el típico caso, Mirna, en que uno escuchaba en la prensa, ¿cierto? Un determinado delito y el periodista decía, esta conducta arriesga, o dicen los entendidos que esto se arriesga una pena de 3 años y un día hasta 5 años. Y uno sabía que esa pena era imposible que se cumpliera en la práctica, sobre todo en estos casos de delito económico, en que había sin duda o probablemente una irreprochable conducta anterior. O sea, ya había un atenuante que se había ganado ese infractor. ¿Y eso hoy día no hoy día no se aplica.
hoy día no se aplica. Hoy día no puede invocarse la irreprochable conducta anterior como una atenuante en esta clase de delitos, y además existe una serie de agravantes muy calificadas que dicen relación con la posición que tuviera ese ejecutivo, esa persona en particular, al interior de las organizaciones. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso que tú me dices, el dueño de Factop, ¿cierto? Probablemente está en una situación más complicada que si este soborno, eventualmente si hubiese algún soborno, hubiese sido pagado por un funcionario aguas abajo, ¿cierto? En que actuó presionado, y ahí probablemente ese funcionario, según la nueva ley, tiene una circunstancia, digamos, atenuante muy calificada. Mira, en la declaración que ha emitido hace un par de horas no más, precisamente el abogado Luis Hermosilla, aparte de decir que él no ha pagado ni ofrecido beneficio, dice, a funcionario público alguno, él dice que o sea, algo así como que está de más señalar que nuestro sistema legal niega validez a las pruebas obtenidas de manera ilícita, bueno, que esto es parte de una operación siniestra en su contra, que esto es la comisión del delito de grabación y difusión de conversaciones privadas, pero esta es la parte donde él, claro, se va a defender. Pero yo te quiero preguntar lo siguiente, porque cuando uno analiza el audio de 1 hora 48 minutos, yo te digo, realmente yo recomiendo escuchar el audio, porque es una película, no voy a calificar de qué corte la película, pero es que hay que verla, o sea, hay que escucharla para entender los alcances que tiene todo lo que va ocurriendo en esta conversación en estos tres personajes. Entonces, lo que quiero saber es lo siguiente, porque tú dices, tendrá que probarse si efectivamente se le pagó, como se dice, a tal o cual funcionario del Servicio de Impuestos Internos. ¿Podría todo esto quedar en la impunidad? Porque mucha gente está diciendo, no, es que esto va a terminar como muchos otros casos en la impunidad. Podría efectivamente, en general en estos casos, en los casos de delitos económicos, en los casos de delitos funcionarios, es muy difícil, Mirna, poder tener prueba directa, ¿cierto?, de estos delitos. Uno no encuentra la pistola humeante y el cadáver, digamos, en el suelo, como sucede en los delitos probablemente de sangre. Y en estos casos habitualmente lo que se hace es partir de alguna inferencia, ciertas deducciones que van constituyendo también prueba y van afianzando una determinada teoría del caso en relación a los hechos imputados, ¿cierto? Y probablemente lo que se debe estar resolviendo hoy día, o más bien investigando, es si existe algunos elementos que den verosimilitud a este relato que aparece claro de estos audios, ¿cierto? Claro. Independientemente. Bueno, y en el tema de los audios, además, Mirna, hay un tema ahí singular, porque también ha habido algo, digamos, la Corte Suprema en algún momento también ha señalado que cuando se trata de interceptaciones telefónicas, o más bien grabaciones, ¿cierto?, efectuadas por sujetos de una conversación en particular, pareciera que el injusto penal está más bien vinculado con la difusión, digamos, de esas grabaciones, ¿cierto? Es un tema que yo creo que es bastante discutible. O sea, pero espérame, para entender bien, disculpa que para entender el tecnicismo, Rodrigo, discúlpame. Tú dices claro, que ha habido algunas resoluciones de la Corte Suprema que han validado o no las grabaciones. Lo que pasa, en algún momento, claro, en alguna sentencia de la Corte Suprema ha sostenido, digamos, que no existe intromisión, digamos, no autorizada en la vida privada cuando el registro, ¿cierto?, una grabación de una comunicación no fue realizada por un tercero ajeno, ¿cierto?, sino que fue realizada por una persona, digamos, que estaba dentro de la reunión. Claro, ¿cierto? O sea, en este caso, perdón que te interrumpa. Y en ese caso... Sí, dime nomás, dime.
Claro, en este caso habría sido grabado por una persona que participaba de esa reunión, bueno, y la difusión, entonces, sí. ha dicho la Corte Suprema, permanece al margen de algún tipo de reproche penal, ¿te fijas? Ya, es que Entonces, claro, porque mira, todo indicaría... es un bonito tema para discutir eso. Sí, de todas maneras, pero mira, todo indicaría, es que por eso digo que es importante escuchar el audio desde el comienzo hasta el fin, porque tú vas dándote cuenta que es altamente probable, a menos que hubiese andado con una persona al lado de ella, cosa que no es altamente probable que quien graba es la abogada Leonarda Villalobos, porque está muy cerca de ella del micrófono, en fin, todo esto, por supuesto, tiene que ser objeto de una investigación. Tú eres la experta. No, si yo ni siquiera, no, lo que yo digo es que, mira, es que es súper obvio, porque es desde el momento en que entra ella a la oficina, desde el momento en que ella habla, ¿no? Recordemos que esto ocurre, si es una obra de teatro, esto ocurre en la oficina de Vitacura del abogado Luis Hermosilla, al cual llega, ¿no es cierto?, este empresario, Daniel Sauer, que está enfrentando, ¿no es cierto?, ya varios temas con la CMF, que lo tiene en la mira, que ya ha sido sancionado, ha tenido que pagar multa, una cantidad muy importante de dinero, ha habido acá acusaciones de facturas ideológicamente falsas, o sea, estamos hablando de temas que erosionan, y por eso también quisimos conversar contigo, Rodrigo, porque tú te has dedicado precisamente a los temas de delitos económicos, y por qué son tan importantes, porque claro, erosionan la fe pública, afectan las economías, afectan las democracias también finalmente, ¿o no, Rodrigo? Sí, no, evidente. Yo encuentro que, bueno, ayer mirando la publicación de CIPER, ¿cierto? Me llamaba la atención, digamos, en general que las expresiones, ¿cierto?, de esta colega, parece Leonarda Villalobos, sí. Cuando señalaba, incluso relataba el hecho de que había sido objeto, digamos, de un lanzazo, ¿cierto? Un lanzazo, ¿cierto? Exacto. Y paralelamente, digamos, participaba ella, digamos, eventualmente en una organización para ver cómo sobornar a ciertos funcionarios del Servicio de Puesto Interno o de la CMF. Yo creo que esto es un buen resumen de lo que pasa a menudo con la delincuencia, ¿cierto? Porque en general vemos delincuencia asociado a los delitos de pobres, digamos, exclusivamente, a sujetos, digamos, que pueden cometer un lanzazo, a sujetos que te pueden asaltar en la calle, ¿cierto? Pero pareciera que cuando los delitos se empiezan a acercar un poco más a uno, ¿cierto?, a los profesionales, a las personas que probablemente tenemos más educación, no nos parece tan legítimo, digamos, la intromisión o la imputación penal, ¿cierto? Y por eso yo creo que esta es una explicación por qué los empresarios en particular han sido especialmente críticos de los delitos, de toda la legislación en relación, o el endurecimiento, si quieres tú, de la legislación relacionada con los delitos económicos, ¿cierto? Porque precisamente se trata de delitos que nos podrían terminar afectando, ¿cierto? A todos, desde digamos, me incluyo, digamos. Esto se trata sí de delitos que nos puede terminar afectando, digamos. Claramente. Sí. Rodrigo, espérame, estamos conversando con Rodrigo Reyes Duarte, director jurídico de Pre-Lafit Compliance, fue abogado litigante del Consejo de Defensa del Estado por muchísimos años. Quiero preguntarte, Rodrigo, lo siguiente, porque es que me interesa mucho el tema de la impunidad, porque a mí me parece preocupante que se instale en la ciudadanía ex ante la idea de que podría efectivamente este caso quedar en la impunidad. Ahora, aquí hay varios temas. Por un lado, el rol que pueda jugar en lo penal, estoy hablando la situación de Hermosilla, la situación del empresario, porque aquí estamos hablando, soborno, perdona que lo diga yo porque lo deberías decir tú, pero yo aprendí que soborno es cuando una persona, un privado, ¿no es cierto?, coimea o corrompe a un funcionario público, y cohecho es la acción, o sea, es el delito que comete el funcionario público al dejarse sobornar, ¿no es así? Sí, claro, así Perfecto, lo hice bien, está bien, porque siempre hay una duda ahí entre que soborno y cohecho, ya. Entonces lo que quiero saber es lo siguiente, o sea, aquí, según el audio, pueden haber muchas personas involucradas. De hecho, en algún minuto mencionan que pueden haber 300 personas involucradas en todo esto. ¿Esto podría realmente transformarse efectivamente más allá del lugar común, pero podría ser esto una caja de Pandora?
Sí, yo no sé muy bien a qué se refiere. Más bien pareciera que la discusión ahí es que puede significar a lo mejor más que la imputación de determinadas personas, la ruina económica de determinadas personas, ¿cierto? No Entiendo. sé si se refería exactamente a la comisión de delitos de soborno de tantas Pero de personas, digamos. funcionarios públicos Eh, que pudieran aparecer, ah, ¿cómo se puede sí. determinar esto? ¿Cuáles son las herramientas que tiene el Ministerio Público que ya de oficio se está haciendo parte de esta investigación? Bueno, probablemente todo el tema de levantamientos patrimoniales que habitualmente se hacen, levantamientos patrimoniales de los funcionarios públicos y en el caso de que estas diferencias patrimoniales existieran en su entorno cercano de estos funcionarios públicos, la imputación a su vez de delitos, por ejemplo, de lavado de activos, es decir, maniobras para efectos de ocultar o disimular el origen de los dineros. Eso habitualmente es como el Ministerio Público enfrenta estas investigaciones. Esta es una investigación probablemente que puede ser relevante para el Ministerio Público, que va a tener probablemente a fiscales muy capacitados para efectos de investigar esto y además, como hay funcionarios públicos eventualmente implicados, va a tener que forzosamente esto también intervenir el Consejo de Defensa del Estado, que también está formado por abogados de élite, digamos, Claro. son abogados que llevan mucho tiempo trabajando en litigación y son muy capaces, no porque yo haya trabajado ahí, sino que básicamente son reconocidos, digamos, porque tienen una especial expertise respecto de estos temas. Claramente. Y, Rodrigo. y estoy seguro que las instituciones en este tema, Mirna, en Sí. nuestro país, en Chile, sí funcionan, ¿cierto? Yo creo que la tranquilidad para los auditores es que estos temas cada día funcionan mejor, digamos, en estos Rodrigo, temas en particular. eso es muy importante lo que estás diciendo. Se nos acabó el tiempo, pero en una línea, por favor, te lo pido, porque acá se han puesto en tela de juicio dos instituciones muy importantes en Chile, como son el Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión para el Mercado Financiero. ¿Qué opinas ahí? ¿Cuál es Sí. el efecto y la consecuencia que esto tiene, dirías tú? Bueno, yo creo que ambas instituciones deben estar muy preocupadas. Yo sé muy bien, digamos, que estas dos instituciones están también formadas por funcionarios muy capacitados, digamos, diría yo, son si uno pudiera contar con una mano las instituciones de élite de nuestro sistema público, probablemente incluiríamos ahí al Servicio de Impuestos Internos y a la Comisión para el Mercado Financiero, digamos. En general son lugares donde cuesta mucho entrar, digamos, entran los mejores probablemente, tiene muy buenos funcionarios y cada día tiene mejores sistemas de control, Mirna. Entonces, va a ser difícil, va a ser, diría yo, más o menos fácil poder investigar este tema en ambas instituciones y poder recolectar algún tipo de información que nos pudiera servir para efectos de llegar a la verdad, digamos, en estos casos. Bien, pues Rodrigo Reyes Duarte, director jurídico de Pre-Lafite Compliance, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde aquí en Sin Pretexto. Gracias a ti, Mirna. Que estés muy bien. Un abrazo. Chao, chao. Chao.